En pantalla tengo el futuro del Nasdaq en un marco de 4 horas. Estoy utilizando la plataforma TradingView. Aquí vemos el NQ1, este signo de admiración y aquí H4. Entonces, lo que veníamos observando luego de toda la caída que había tenido previa, toda esta caída que al final encontró piso y dónde, cómo lo hizo, aquí podemos observar cómo empieza a fallar en hacer mínimos, cómo empieza a fallar en hacer nuevos bajos más bajos y empieza aquí la reacción de la demanda. Entonces, aquí es una manipulación tipo spring. Lo que vemos a partir de ahí, todo es un rally, un movimiento alcista, donde el precio supuestamente se esperaba de que cuando venga a testear niveles bajos, la idea era que vaya a ser nuevamente altos. Sin embargo, cuando empieza a reaccionar en estos niveles, el precio en esta estructura correctiva, no tengo un cambio de dirección. El cambio de dirección, ¿cómo se genera? Por ejemplo, en esta estructura correctiva, lo que se esperaba era que el precio venía siendo lower lows y lower highs. La idea era que esto rompa el último LH. El último LH, ¿para qué? Para yo en este momento entender de que realmente se está generando un cambio de tendencia y además está validado por esta línea, tal vez esta línea que sería esta línea de acá. Entonces no ha pasado eso, lo que ha venido siendo el precio, es una tendencia, la verdad, bastante bonita, podríamos decirlo, porque miren, impulso, retroceso, un nuevo bajo, impulso, retroceso, impulso, todo esto es una sola estructura, ¿no? A partir de acá, lo que tenemos es estructura bajista. Aquí teniendo la zona donde el precio no reacciona, no supera aquí. Cuando reacciona acá el precio, la idea era que esto supere esto a este nuevo alto anterior. ¿Para qué? Para los retrocesos comprables yo tendría confirmación. No pasa eso, sino que empieza a hacer nuevos bajos, nuevos lower lows, nuevos lower lows. Lo mismo acá. Aquí empieza a estar a mostrar en sobreventa ya, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lower lows a partir de acá. Entonces, la idea era que a partir de acá, esto estaba por debajo. Aquí yo quiero añadir algo acá. Ahí. Ese es un nivel de soporte, un bajo, es un nivel bajo, es el más bajo previo que teníamos en el análisis. Y a partir de acá, cuando el precio empieza a cotizar por debajo, lo que hace es romper por debajo, genial. No tiene cierres lejos de mínimos, pero lo que no pasa aquí es que no tiene continuación este rompimiento. O sea, rompe, pero no tiene continuación. Entonces, esa sería una posible confirmación para un rompimiento válido. A partir de acá, empieza a hacer altos en marcos menores, pero no hace nuevos bajos, falla en hacer nuevos bajos. Entonces, ahí donde tenemos la siguiente parada, acá arriba, en la siguiente zona de oferta, igual que acá, en la siguiente zona de oferta, listo. Acá teníamos una posible, este, reacción del precio para hacer un nuevo bajo o a partir de acá que ya lo rompa y empiece a hacer altos. ¿Por qué? Porque decíamos que estamos probablemente en sobreventa acá, sin embargo, la demanda no actúa a- para romper toda la fuerza de la oferta que hubo acá. Desde acá se genera un imbalance o desequilibrio. ¿Qué significa esto? Que hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda, donde la oferta empieza a ser más fuerte acá. La oferta está en control del movimiento que hace que los precios caigan en picada. Entonces, cuando estos son testeados, cuando esta oferta es testeada, yo tengo la probabilidad de que el precio haga esto, ¿no? De que el precio haga esto. Entonces, yo en marcos menores puedo irme a ver qué es lo que estoy haciendo si encuentro un setup para empezar a vender. Si es que el precio se hace manipulación y vuelve a meterse, también. Si el precio rompe con fuerza, los retrocesos son comprables. ¿Que puede irse para abajo luego de romper bien? Por supuesto, ahí está lo que hablamos de probabilidad y lo que es lo que puede suceder en estos mercados, ¿no? A partir de acá tenemos un nuevo bajo, ahí tenemos un nuevo bajo, entonces voy a quitar este bajo anterior que tengo acá, listo. Y entonces yo quiero observar aquí cómo está rompiendo ese nuevo bajo, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el precio acá? ¿Quién está en control del movimiento? ¿Quién está vendiendo aquí? ¿Quién está acá?
¿Quién está vendiendo? ¿Quién está vendiendo? ¿Quiénes están de buyers y quiénes están de sellers? Esta pregunta que nos hacemos, que debemos hacernos cuando empieza a romper un posible bajo el precio. Y aquí tenemos cierres lejos de mínimos. Ok, el cierre está acá, el mínimo está acá. Cierre lejos de mínimos. Cuando empieza a romper supuestamente con una roja, no tiene continuación y el cierre lejos de mínimo. Las velitas, lo mínimo, están lejos del cierre. Entonces, en este caso de la vela verde sería apertura. Aquí estamos en un sexto o séptimo, creo. Ya estamos en un más de 6 lower lows. Más de 6 lower lows. ¿Eso qué significa? A partir de acá, 6 lower lows. ¿Quién está comprando acá? ¿O quién está vendiendo aquí? ¿Creen que un institucional sigue vendiendo acá? Entonces, esta, esta, este análisis macro pues nos ayuda a identificar un poco lo que hablamos del contexto. Listo, si acá falla en hacer nuevos bajos más bajos, si fallan en hacer nuevos bajos más bajos, la idea es, por ejemplo, ¿hacia dónde puede ir a parar el precio para allá arriba? ¿Cuál es la primera zona de parada? Vemos a la izquierda un desequilibrio. ¿Dónde lo vemos el desequilibrio? Acá. Desde acá se genera un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces acá vamos a ver aquí que esto está generado por una vela envolvente. Una vela envolvente. La roja es una envolvente que envuelve todo el cuerpo de la vela verde. Entonces esta abre acá y esta cierra acá. Y viene la verde y envuelve todo. Entonces aquí la zona sería de esta manera. Desde la apertura de la vela hasta lo más alto de las dos velitas. Listo. Que aquí en H1 se puede ver tal vez esto muy amplio, probablemente, pero este es, por ejemplo, si el precio a partir de acá lo que está haciendo es una reacumulación, ley de causa y efecto, ¿no? Es una GT, ¿no? Ley de causa y efecto. Lo que hablaba Wyckoff ya hace mucho tiempo, ya sería 100 años ya casi, causa y efecto. Sí. En este caso, la causa en este movimiento estamos aquí generando una posible reacumulación del precio. Si esto falla en hacer nuevos bajos más bajos, y este, por ejemplo, es un retroceso, y es la idea es que venga a ser esto un nuevo bajo más bajo, sería un lower low, aquí probablemente estamos reacumulando. Si esto es una acumulación del precio, y aquí tenemos una acumulación, y aquí estamos en una nueva acumulación, que sería una reacumulación del precio, entonces, ¿cuál sería el posible efecto a partir de acá? Que venga un posible movimiento alcista. Impulso, retroceso. ¿Y dónde va a ser mi primer objetivo? Acá, alrededor de los 13.300. Primer objetivo para intradía. Ahora, que venga a respetar esta zona, ¿qué probabilidad tengo de que respete esta zona y me haga un nuevo lower low? Es menos que cuando se generó acá. ¿Y cuando se generó acá? Porque acá tenemos, por ejemplo, también una zona generada ahí y tenemos, por ejemplo, esta nueva zona. A partir de acá, porque ¿por qué tiene menos probabilidad? Porque ya estamos, por ejemplo, vamos a contarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en un séptimo lower low. Perdón, en un séptimo, vamos a negociar un séptimo LH. Que pueda darse, por supuesto, puede darse. Si viene esta zona y aquí tienes un setup de disparador para posibles ventas, puede darse. Sin embargo, la probabilidad empieza a ser menor porque empezamos a mostrar sobreventa. Ahora, vamos a irnos a marcos menor. Ya tenemos un posible panorama de lo que pueda pasar. A partir de acá, vamos a identificar lo que tenemos acá en H4. Podemos trazar un nivel de soporte y resistencia en el último LH de la caída. Impulso, retroceso, esto de aquí, no de la estructura. Nos importa identificar cuál es mi último LH. Entonces, acá lo que teníamos era lo siguiente. Impulso, retroceso, un posible impulso. A partir de aquí tengo una linita. Ahí tengo un alto. Entonces, acá déjeme ver. Entonces, acá yo tengo un posible alto del precio, donde si yo me voy a H1, lo voy a ver a más detalle incluso. Aquí tengo esto. Esto de acá de esta manera, así, listo, en negrita. Todo un desequilibrio, nuevamente impulso, y acá tengo este movimiento, tenía así. Entonces, este es un nivel de LH donde el precio, cuando la primera vez que empieza acá a salir, empieza a manipular. Aquí, el día lunes, eso fue el día lunes lo que hizo. Estuvo muy bonito, la verdad, porque a partir de acá empecé a ver posibles largos acá. A partir de acá de esta manipulación, posibles largos. Intenté un primer largo
antes de que saliera por debajo, me dio un stop loss. Luego intentó salir y se recupera de inmediato casi. Empiezo a comprar y los targets era en M15. Acá había una zona en M15 y el último alto acá. Entonces la idea era que haga esto, pero como aquí hay un detalle súper importante, que como si el institucional empieza a comprar acá, tienen el poder de venir nuevamente a manipular ese nivel, a manipular ese nivel. ¿Y cómo hacen los cierres a partir de acá? ¿Cómo hacen los cierres, no? Es importantísimo ver cómo hacen los cierres a partir de el nuevo posible lower low que teníamos acá. Este es un nivel de soporte y esto ya pasó ya PM. Esto casi fue al cierre, que empezaron todo este desequilibrio. Pero a quienes, por ejemplo, si yo no hubiera cerrado mi trade por acá, si no hubiera cerrado mi trade por estos niveles, y hubiera decidido, ¿sabes? Lo voy a dejar swing y encontré el posible piso, voy a dejar mi stop loss aquí debajito. Aquí. Aquí yo voy a dejar mi stop loss, ¿no? Y otras personas dicen, uy, mira, si está rompiendo este nivel de soporte, este nivel de soporte, yo voy a vender acá, justo debajito. Entonces, a esto se llama, aquí, es que hay mucha liquidez. Entonces, a partir de acá, ¿quiénes están? Entonces, al haber muchas órdenes libres, abiertas, pendientes, que en este caso son stop loss y posibles ventas aquí, posibles sell stops, aquí la contrapartida, ¿a quién le estás comprando o a quién le estás vendiendo? Aquí empiezan a generar este posible movimiento, pero al verlo en tiempo real, aquí empezamos a observar cuál era el contexto macro que traíamos. Este era nuestro nivel de soporte, este era nuestro posible manipulación y es lo que teníamos para nosotros interpretar que aquí estábamos probablemente este, transfiriendo nuestros contratos a Composite Operator, ¿no? Que están a partir de acá. Y como lo observamos, tal vez no comprar aquí en el piso, ¿no? Sino cuando empieza a meterse de aquí, y retroceso, empezar a negociar. Esto pasó ya casi al cierre, por eso es que... Y lo que teníamos para el día de ayer ya era que el precio había roto por encima de mi nivel de en mi último LH de la caída, lo cual me da a mí indicios de los retrocesos empezar a buscar compras, los retrocesos empezar a buscar compras. Y voy a irme aquí a marcos menores, ¿no? ¿Dónde son mis posibles paradas del precio? ¿Dónde son las posibles paradas del precio? También podemos tener, por ejemplo, niveles de soporte resistencia. En este caso, miren acá. Aquí tenía ese día un nivel de soporte resistencia, que ya lo había eliminado, y aquí tengo un nivel de soporte resistencia. Entonces, ¿para qué? Para que esto sea impulso, retroceso, impulso. Entonces, este nuevo retroceso, ¿dónde puede ir a parar? Primero acá y luego ¿dónde puede ir a parar? Acá. Entonces, es una forma. Si ya empieza a romper por arriba de esto, la siguiente zona es acá, que era el target de la zona macro, y el siguiente nivel a testear es ahí arriba. Cuando voy a testear ahí arriba, voy a validar si es que hace buenos rompimientos para continuar o para nuevamente caer. Listo, aquí me voy a ir ya a 15 minutos, ya un poco al detalle. En 15 minutos, listo, no hay más. Este es un rango que probablemente hablábamos de una posible acumulación del precio, en este caso reacumulación del precio, que pueden estar distribuyendo. Es probable, sin embargo, en base al análisis que estoy realizando, los elementos técnicos que estoy evaluando, es menos probable. Y aquí tenemos, por ejemplo, dos toques aquí abajo. Este caso puede ser, sí, dos toques aquí abajo, dos toques aquí arriba, un rango. Entonces, ¿cómo se negocia un rango? La idea es ver quién está más fuerte en el rango. ¿Quién está más fuerte en el rango? ¿Oferta o demanda? Entonces, ¿cómo lo vemos? En la velocidad de las velas, ¿dónde están los desequilibrios, no? Vamos a irnos al detalle. Vamos a irnos al detalle acá. Y aquí vamos a ver quién está más fuerte. Cuando intenta nuevamente aquí un posible alto, cuando intenta un posible alto, empieza nuevamente la oferta con mucha fuerza. Aquí teníamos en M5 hay una zonita aquí abajo del día de ayer. Demanda nuevamente, la oferta empieza a cerrar lejos de mínimos, y la demanda empieza a estar aquí. De momento podríamos decir que por debajo de estos niveles, por debajo de esto de acá, todavía la demanda está fuerte aquí. La demanda.
Listo, voy a mostrarles un poquito de lo que el día lunes estaba observando para las posibles entradas y era esto, ¿no? Por ejemplo, acá era la manipulación que probablemente estaba viniendo aquí, falla en hacer un nuevo bajo más bajo. Esta era yo dije, aquí falla en hacer un nuevo bajo más bajo. Tengo un nivel de resistencia y a partir de acá tengo un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Tengo acá una zona de demanda, más tengo aquí, coincide con niveles de Fibonacci y demás, y estoy aquí consciente de que está en contratendencia y demás. Entonces, a partir de acá empiezo a lanzar una posible orden de compra que en minutos sale acá en stop loss. A partir de acá tengo un nivel de soporte en la parte baja y en M1 acá hay una vela pin bar. Una vela pin bar que es como un disparador para este, un posible nivel de, en este caso, spring. ¿Cómo está en M1? Voy a ir a la M1 para observar directamente esto, cómo está en M1. Listo. Este es M1. En M1, esta es una vela pin bar, sí, es una pin bar, ahí, que el precio empieza supuestamente a cotizar por debajo, miren, por debajo de este nivel de soporte, donde aquí hay reacción de la demanda. Entonces, dado por todo el contexto que traía, empezamos aquí a evaluar posibles compras. ¿Compras hasta dónde? Hasta, en este caso, M15 tenía acá una zona anterior, hasta acá. Primeros TPs. Los segundos TPs ahí arriba, en esta zona, esta línea eh, verde, que era el último LH. Entonces, es un poco de lo que hizo el lunes y al día de ayer, pues en el rango donde empezábamos a observar. Quiero compartirles aquí al toque esto porque es un detalle que considero es importante en la confluencia de elementos técnicos. Aquí, listo. Entonces, acá lo que observamos es lo que hablamos acá de un posible, por ejemplo, reacumulación del precio en toda esta zona de acá, toda esta zona de acá. Y en estos niveles, pues cuando el precio empieza a reacumular y demás, lo que observamos o lo que debemos buscar es desequilibrio donde genera todo el precio, de donde sale la oferta y la demanda. Esto de acá es un patrón que más o menos ya lo he venido observando muchas veces cuando el precio intenta hacer esto. Miren, por eso es que estoy fanático de M5, impulso, cuando hace toda esta estructura el precio y se lleva el último nivel de LH y en este caso, perdón, HL, el último nivel de HL, en este caso te deja aquí una zona de oferta y tú trazas tu Fibonacci de acá, de un punto A a un punto B. Este retroceso es muy bonito para nuevamente venderlo, al menos hasta acá. Lo que pasó es lo que en este caso él tenía unos niveles de LH a partir de estas zonas de acá, acá. Acá lo que hubo, esto fue muy bonito, pero esto fue a partir de las 2 de la madrugada, creo para mí, 3 de la madrugada. Aquí teníamos una zona, este era un nivel de soporte-resistencia. Este es el último, digamos, si queremos verlo acá como posible, este HL, este de acá, ¿está? Esto que en la macro acá se lleva todo esto, tenemos zona, trazamos Fibonacci de acá hasta acá, este retroceso aquí vendible. ¿Hasta dónde? Al menos hasta acá, hasta acá. Listo. Entonces, para el día de ayer teníamos ese escenario hasta ahí, hasta ahí. Aquí estábamos cerca de la apertura, voy a adelantarlo un poquito más antes de la apertura. A ver, voy a borrar esto de acá. Genial, ahí. Entonces, ¿qué teníamos hasta antes de la apertura del día de ayer? Teníamos un nivel de soporte ahí en la parte baja y teníamos por debajito, ¿qué teníamos por debajo de este nivel de soporte, no? Estos son los soportes que más o menos observamos y no la interpretamos de, uy, soporte, rompió soporte, voy a vender. No, sino que estos soportes hay que saber en dónde se ubican, porque son elementos aislados. Saber una palabra en inglés no me hace entender todo lo que es interpretarlo o meterlo en una conversación, porque es un conjunto de elementos que yo debo dominar. Entonces, este nivel de soporte es un elemento aislado.
Pero para saber toda la canción tengo que observar qué es lo que está pasando en toda la macro. Entonces, este nivel de acá verde, ¿de dónde lo teníamos? De H1, es el último nivel de LH en H1. Genial. Ahora, en M5 yo observo que aquí tengo un nivel de desequilibrio, que es el último que rompe todo este movimiento, todo este movimiento. Y aquí empieza a ranguear. Entonces, a partir de acá, ¿qué otro elemento técnico tengo acá? Un posible nivel de soporte, que cómo se interpreta comúnmente este soporte, o cómo pensaría yo distinto respecto a este soporte, que por debajo hay mucha gente que tenía su stop loss y mucha gente que está teniendo sell stop, sell, sell limit, perdón, no sería sell stop, ¿cierto? A dirección del movimiento, son sell a dirección del movimiento para abajo. En este caso hay stop loss y hay órdenes pendientes. Entonces, estas órdenes pendientes son liquidez. ¿Liquidez para quién? Para quien empieza a negociar aquí abajo. Entonces, este es el rastro o la huella profesional identificado acá, aquí atrás. Porque no sabemos si aquí directamente va a venir JP Morgan a comprarse aquí 10,000 contratos del Nasdaq. No, porque lo que observamos es aquí, nosotros trabajamos en base a esta probabilidad. ¿Cómo actuamos o cómo trabajamos sobre esta zona? Directamente orden pendiente en el 50% de esta zona, o en marco menor yo puedo observar, esta es una técnica muy bonita. En marco menor yo puedo observar, por ejemplo, si esta es una zona de M5, en mi marco menor puedo irme a M1. Este puede ser una zona de M15 y yo actúe así en M5. O puede ser una zona de M5 y me voy a M1 a verlo de esta manera. Cuando viene el descuento, justo aquí abajo de donde, en la zona, ya sea el 50% o demás, observo una envolvente en M1, observo una vela Insider en M1, una vela Insider en M1, o empiezo a observar una pin bar o doji en M1. Es un poco para aprovechar la zona aquí. Es una forma. Lo que también puedo hacer es que en M1 me haga un cambio de estructura y me deje una zonita abajo para yo entrar aquí. ¿Por qué? A partir de acá, si estamos ya probablemente cambiando en H1 y demás, es que a partir de ese nivel, cuando empieza el precio a reaccionar, aquí lo que he explicado es por qué giran los precios, ¿ya? ¿Por qué giran los precios y demás? Ahora, otro elemento que pudiéramos considerar es la cantidad de caída que venía sacando. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Uno, dos, tres, cuarto lower low. ¿Qué estás haciendo en un cuarto lower low? Comprando, vendiendo. Es la base de todo lo que hago y de cómo lo hago y demás. A partir de acá, en base a todo esto de aquí, pues lo mismo, ¿no? Impulso, retroceso, aquí zona, aquí empiezo yo a evaluar posibles compras. ¿Por qué? Porque el precio se está llevando toda esta zona de acá, toda esta zona de acá y un nivel de acá. Lo que venía acá es a reaccionar sobre el último nivel donde cambia la estructura en M5, viene aquí a reaccionar. Ah, aquí había lo mismo, ¿no? Esto de acá es de lunes, no quiero dejar pasar esto porque es muy bueno esto. Aquí de lunes, ya, aquí, ya, acá la zona, 50%. Esto de aquí pasó esperando mucho tiempo, la verdad. Esto de aquí pasó esperando mucho tiempo para que se dé el precio, el movimiento. Porque viene, reacciona acá, el stop tranquilamente acá, pero no se mueve directamente aquí rapidito, sino que viene aquí, tiene todo un rango, y al final da un R5, un R5 da este movimiento, ¿no? Y luego viene la manipulación aquí abajo. Lo mismo acá, ¿no? Lo mismo por acá. Entonces, en base a eso, oye, aquí hay preguntas en el chat. Edwin, tú miras H4 y tomas en M5, y los tomas en M5, en M15, perdón. No, no, no necesariamente. A veces hay zonas en M15 que son buenas y directamente los pongo en M5 como un filtro y a partir de ahí, pues, directamente puedo negociar. Pero H4 es mi contextualizador, ¿no? Porque en H4 miren cómo tengo todas estas flechitas de acá, que las dibujo de acá, ¿no? Las flechitas. Aquí tengo un movimiento. Ahí. Todo de aquí yo es un contexto macro. Ya sé más o menos en qué estoy prácticamente. Esto te indica, esta es
un mapa, una ruta aquí de qué es lo que puedes hacer. Ahora, los detalles en las curvas y demás, en donde tú vas a irte a evaluar. Por ejemplo, yo miro H4, a veces miro la diaria para evaluar, porque a veces no hay gráfico, por ejemplo, no hay gráfico. Luego voy a H1, en H1, ¿qué es lo que hice en H1, no? Lo mismo, aquí identificar mi nivel mi último LH, aquí validar la zona de posible movimiento, de desequilibrio, el nivel de soporte-resistencia que está acá. En este caso es un nivel de que actúa como soporte y luego actúa como resistencia. Me voy a M15 a evaluar posibles zonas del precio. En este caso, para el día de ayer, mira, no había muchas zonas. Perdón, para el lunes no había zonas, casi aquí en M15. Entonces, ¿qué hago aquí? O para en M15, mira, aquí no hay nada casi en M15, sino que en M5 lo veo al detalle. Bueno, dice Edwin, ¿cómo se diferencia una manipulación o un cambio de tendencia? Es muy bueno aquí, William. Nos dice, por ejemplo, una manipulación con un cambio de tendencia. Por ejemplo, esto de acá, impulso, retro. Por ejemplo, que tengo este movimiento, ¿no? Este movimiento así. A partir de acá yo tengo dos puntos, dos líneas acá. Una que es mi último LH, uno que tengo mi nivel de soporte. A partir de acá, yo puedo evaluar, primero, si es que el precio viene a manipularme por debajo de esto de acá, por debajo del soporte. A partir de acá yo voy a tener cierres lejos de mínimos. Y el precio, las velas no van a tener la fuerza. Por ejemplo, mira acá, mira, cómo el precio cierra por debajo de mínimos y tengo que la vela cierra acá. O sea, no tengo confirmación de la salida. Lo mismo puede generar acá. Eso es por abajo. Pero ¿qué pasa por ahí arriba? A este nivel de acá, sobre este nivel de acá, pueden tranquilamente. Viene aquí estructuras internas que a muchos, pues, en un principio puede ayudarnos o puede confundir de que, uy, cambió de tendencia. Mira que acá está haciendo altos más altos, pero no veo la macro, que es lo que está haciendo acá. A partir de cuando llega acá, tengo que evaluar rompimiento bueno para continuar hacia arriba, o si tengo un falso rompimiento, continuaría con el movimiento hacia abajo, porque la tendencia es bajista. Esa es la forma de cómo lo evalúo en la macro. ¿Y se puede ejecutar a la micro? Por supuesto, también se puede hacer. ¿Y cuándo está el cambio de tendencia, no? El cambio de tendencia tiene que el precio cerrar por acá arriba, continuar, continuar, y hacer hacia arriba, retrocesos y para allá arriba. Podemos ver rápidamente el IES. Vamos a hacerlo, gracias. Listo. Tenemos esta directriz bajista que venía acá mostrando, las reacciones acá, normalmente ahí. Entonces aquí lo que voy a volver es al toque cuál es mi último nivel de LH, es este de acá. A partir de acá, este es un high. ¿Listo? A partir de este movimiento, la siguiente zona, si el precio sigue siendo altos, aquí. Siguiente parada, acá arriba. Alrededor de los 4.230, aquí. Entonces, si el precio empieza a mostrarme una estructura, si este es un retroceso, yo tengo una zona o tienes un disparador, un promedio móvil, por ejemplo, estaba evaluando este indicador de acá, que es como un oscilador. Si tienes un oscilador y demás, lo que sea, el retroceso tranquilamente comprable. ¿Hasta dónde? Acá. A partir de acá tienes que evaluar si la oferta o la demanda está en control. Quien está en control, si está en control la oferta, tranquilamente puede buscar un corto hasta la parte alta y a partir de acá nuevamente evaluar posibles largos hasta acá. Si la demanda está en control, retrocesos acá, comprables. Listo, en H4 me voy a ir a H1. H1, no tengo niveles de desequilibrio por acá directas o rápidos, entonces en M15 tal vez los encuentre. Tengo uno por acá. A ver, uy, el más próximo es este de acá. Listo, llenado aquí. Sin embargo, pudiera ser acá. Está por debajito de todo esto. Luego de acá, ahí, acá. Listo. Veo que el precio no ha superado al menos estos nuevos bajos, entonces esto pudiera ser un nivel de soporte ahí. Voy a quitar esto de acá. Listo. Ese es un nivel de soporte, este nivel de acá, entonces lo que venga a ser el precio por debajo, si viene el precio acá de esta manera, atentos a este nivel de los 4.145 aproximadamente, porque es el último nivel de la estructura, digamos, el impulso, retroceso así. De aquí, solo que ha hecho estructuras internas nada más, estructuras internas. Aquí.
Entonces, sobre este nivel podemos tener una manipulación que vendría a reaccionar sobre esta zona que tiene un toque. El segundo toque es de menos probabilidad, sin embargo, podemos aquí tenerlo en cuenta porque si tienes aquí un setup, tranquilamente pudiéramos evaluar un largo a partir de este nivel, por debajo. Ahora, por ahí arriba, tengo el rango, está muy claro acá. A ver acá, los toques, pudiera ser de esta manera. Ahí está como el rango. Lo que estoy observando aquí, esto hubiera gustado directamente, de que esto no ha cotizado por debajo aún, todavía compras hasta acá. Entonces aquí hay que evaluar si el precio tiene la fuerza para evaluar algunos cortos a partir de acá. Si es que el precio tiene la fuerza, ¿no? Porque este va a ser un primer target. La primera zonita, la primera zona va a ser el primer target de esta zona que ocurre de acá. Miren, a partir de acá está generando ahí. Si es que el precio cotiza por debajo, hay que ver si es que es una manipulación y empieza a comprar hasta ahí arriba. Ahora recordemos que estamos en un rango, ¿no? Lo ideal es rompimiento, retroceso para arriba o manipulación por debajo y para comprar. Sin embargo, dentro, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí abajo, dentro, en la zona más baja, tenemos esta zona de acá, que puedo evaluar aquí para posibles largos, esta zona de acá, lo último. Entonces, sobre esta zona, puedes evaluar una manipulación o un disparador aquí dentro de la zona. Listo, dos formas. ¿Y hasta dónde? Hasta esta zona de acá. Hasta esta zona de acá, que es donde voy a ver si es que el precio reacciona, porque es la última oferta casi. Sin embargo, esta oferta lo viene de esta manera. Miren. Entonces, aquí yo puedo evaluar una entrada por confirmación o una entrada o para tomar targets aquí, tomar targets de mis posibles largos. Es lo más rápido que podemos hacer y lo más cercano al precio, los posibles movimientos. Y si no hace nada de eso, pues tranquilamente se puede quedar aquí toda la mañana hasta que haga la manipulación por la noticia a partir de la 1 y empiece a hacer los movimientos, ¿no? Eso podríamos observar.